en su voluntad estar aquí reunidos, estar delante del Señor reunidos. Muy bien. Quisiera que me acompañara, por favor, en sus Biblias, en el capítulo 7 del libro de Hechos. Hechos, capítulo 7, por favor, hermanos. Hechos, capítulo 7. En el verso 56, Hechos capítulo 7, verso 56, dice de la siguiente manera, hermanos. Dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Muy bien. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor de los cielos y de la tierra. Gracias te damos por permitirnos el enorme privilegio de poder acercarnos delante de tu presencia a través de los cantos, de las alabanzas, pero también, Señor, el día de hoy y en esta mañana a través de tu palabra. Señor, queremos pedirte que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que tú puedas, Señor, hablarnos a nuestros corazones, a nuestras vidas el día de hoy, y podamos salir, Señor, con entendimiento de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hemos estado meditando este capítulo 7 durante varios días y junto con el capítulo 6 es uno de los temas o es uno de los capítulos impactantes, podemos decirlo así, y que debe de sin duda simbrar, hermanos, nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al final el propósito que tiene la Biblia es mostrarnos, obviamente, y enseñarnos quién es Dios. Y también al mismo tiempo el propósito que tiene la Escritura es mostrarnos también hasta qué punto o hasta dónde llega la salvación de Dios a nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos, hermanos, la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, la entendemos y la debemos entender junto con la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, aunque la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo es efectiva en todo para podernos salvar, escuche, no me malentienda lo que voy a decir. Sin la obra del Espíritu Santo, nosotros no podríamos ser salvos. ¿Por qué? Porque la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el plan que se trazó desde antes de la fundación del mundo, era un plan en el cual iba a venir nuestro Señor Jesús a morir por nuestros pecados, pero también iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo sobre cada persona que creyera en Cristo Jesús. En otras palabras, no estamos nosotros acostumbrados como creyentes a ver esa obra de salvación hasta la venida del Espíritu Santo a este mundo. Por lo tanto, lo que nos está mostrando la Biblia es entonces la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo y de qué manera el Espíritu Santo afecta la vida de la persona para que esta persona pueda entrar en esa salvación gloriosa en Cristo Jesús. Nosotros entendemos que en el capítulo 2 vemos cómo el Espíritu Santo es derramado sobre este mundo,
Pero hay algo que yo comenté cuando vimos el capítulo 2. Y quisiera que fuéramos al capítulo 2, hermano, de Hechos. Dice el verso 32, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Se entiende el verso, no? Está diciendo que Dios Padre resucitó ¿a quién? A Jesús, su Hijo, y eso lo habían atestiguado todos ellos, esos 12 que el Señor había tenido con él y todos esos 120 que estaban ahí en ese lugar. Verso 33 dice, así que, entonces, por consiguiente, dice Pedro, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En otras palabras, la Biblia nos está diciendo que cuando Jesús ascendió a los cielos, hermanos, esta ascensión a los cielos, el Padre le dio a Jesús la promesa del Espíritu Santo y Jesús derramó sobre este mundo la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿hacia qué? ¿Hacia dónde apunta la evidencia de la obra de ese Espíritu Santo que se había derramado desde los cielos por Cristo Jesús? ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde mira? Y lo dice aquí en el verso 34. Porque David no subió a los cielos, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Sí se entiende este pasaje? Dios Padre le dijo ¿a quién? A Jesús, que siéntate a mi diestra. ¿Sí? Verso 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 36, mire cómo concluye esta idea Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios, ¿qué hermano? Señor y Cristo. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? ¿Qué significa todo esto? Jesús ascendió a los cielos y recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Él derrama el Espíritu Santo a este mundo. Y la obra del Espíritu Santo en este mundo, entonces, es evidencia de que Jesús ahora es Señor y Cristo. O sea, ¿qué significa esto? Vamos al libro de Daniel, capítulo 7. En Daniel capítulo 7, hermanos, está profetizado esta acción, todo esto que vemos está profetizado y tenemos que entender qué significa. En el verso 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, capítulo 7, verso 13 de Daniel. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En pocas palabras, ¿quién es este ya profetizado ya en el Nuevo Testamento? ¿Quién es? Es Jesús. Jesús que viene y se le hace acercar al anciano de días, que es el Padre. Verso 14, vamos a leer juntos el verso 14. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, Jesús sube a los cielos, según Pedro en el capítulo 2, y dice que exaltado por la diestra de Dios, Dios lo exaltó, ¿sí? Entonces, estando a su diestra, Dios le dio la promesa del Espíritu Santo. Pero quiero que usted entienda algo. ¿En qué condición está Jesús recibiendo
la promesa del Padre y derramándola. ¿En qué condición? En condición de rey. Ha recibido todo el gobierno, todo el reino, toda la autoridad. Es lo que ha recibido nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando derrama el Espíritu Santo, hermanos, y el Espíritu Santo comienza a moverse, comienza a actuar en la vida de las personas, quiero que usted entienda hoy hacia dónde va dirigida esa obra. No sé si me estoy explicando. Si Jesús recibió el trono, el gobierno y está reinando, recibió todo del Padre. ¿Se acuerdan en el libro de Mateo capítulo 28? Les menciona y les dice que Él ha recibido, vamos a leerlo, por favor. Mateo 28. Verso 18. Verso 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, leemos juntos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Significa que Jesús es rey. ¿De qué, hermano? De todo. Por lo tanto, cuando Él recibe del Padre la promesa del Espíritu Santo, la cual, hermanos, es parte de la salvación, y el Espíritu Santo es derramado por medio de Jesús a este mundo, toda la obra del Espíritu Santo sobre una persona va encaminada y enfocada hacia un lugar, hacia un fin. Y ese fin, hermanos, es el reconocimiento de Cristo como Señor de la vida de esa persona. ¿Sí me explicó? Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, la obra del Espíritu Santo la tenemos que entender hacia ese punto. Que Jesús gobierne la vida de la persona, que Jesús esté gobernando totalmente esa vida y esa persona tome la vida de Jesús como modelo. Por eso cuando nosotros vemos a Esteban en el capítulo 6, busquemos por favor el capítulo 6 de Hechos. Dice el verso 8 del capítulo 6, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces Esteban es una persona que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Verso 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas. ¿Contra quién, hermano? Contra Moisés y contra Dios. Entonces es la historia que nos relata el capítulo 6 de Esteban, es de una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, hermano, es una persona que está siendo gobernada ¿por quién? Por Cristo. Entonces tenemos que entender esto, hermanos. Hay una oposición ante Esteban. Y esta oposición le inventa dos cosas. Dice que le inventa dos cosas. ¿Qué le inventa? Que había hablado contra Moisés y contra Dios. Verso 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. ¿Y contra quién? Y contra la ley.
Entonces Esteban, hermanos, en el capítulo 7, dice ahí el título que ustedes tienen, que a veces los títulos no son lo que vemos, dice que se defiende, ¿no? Como si estuvieran defendiendo, pero en realidad les está enseñando, hermanos, qué es el templo, qué es un verdadero templo y qué es la ley. En el capítulo 7 comienza entonces a hablar y a enseñar. Entonces, a través de lo que vamos a leer en el capítulo 7, quiero que usted entienda qué es, hermano, el templo de Dios. ¿Dónde está el templo de Dios? Y a través de esto, ¿dónde está la ley? Ahora, tenemos que entender algo, hermanos. Toda esta disertación del capítulo 7 de Esteban, hermanos, ¿a través de quién la está dando Esteban? ¿Quién está obrando en él? ¿Es quién? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, a través de las líneas que vamos a ir viendo, quiero que usted vea lo que está enfatizando Esteban de estas historias. ¿Dónde está el templo en realidad? ¿Y qué es la ley en realidad? Dice el verso 2, y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué es lo que nos está mostrando en el verso 2 y en el verso 3? En el tiempo de Abraham no había templo, ¿o sí? No. Pero Dios, ¿qué hizo? Se presentó a Abraham. Y no tan solo se presentó a Abraham, sino le habló, ¿verdad? Y le dijo, y lo dirigió, y lo mandó para que saliera de ese lugar, para mostrarle una tierra a la cual le iba a dar. Verso 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, ¿qué dice, hermano? Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Quién le trasladó, hermano? Dios. Entonces, ¿qué vemos desde este momento? Vemos a un Dios que está activamente obrando en la vida de la persona que Él se revela. No hay templo, no hay un lugar de 4 paredes, sino que Él, donde Él quiere estar, donde Él se quiere mostrar, ahí está. Inclusive, ¿dónde dice aquí? Mesopotamia, que estaba hasta el otro lado del mundo. Y dirigía activamente a esta persona y le hablaba activamente a esa persona. No necesitaba un templo físico para poderse revelar, para poder hablar, para poder dirigir, para poder ordenar, para poder mandar. Por lo tanto, ¿cuál es el entendimiento de Esteban de Dios, hermano? Es un Dios que está activamente en la vida de la persona a quien se revela. No es un Dios que lo encerramos en 4 paredes y es que ahí está Dios. No, es un Dios que está activamente en la vida de esa persona. ¿No lo vemos hasta este verso? Verso 5. Y no le dio herencia en ella, dice. ¿Quién no le dio herencia, hermano? Dios. Ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Entonces es un Dios que está dando una promesa que no le da herencia. Entonces es un Dios que está totalmente, activamente presente en la vida de Abraham. ¿Sí, hermanos? Verso 6. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltrataría
por 400 años. Entonces Dios le da una promesa a Abraham de esa tierra, pero que esa tierra iba a ser de ellos después de que su descendencia fuera esclava en una tierra ajena. Verso 7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación, la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿Quién está haciendo todas estas cosas, hermano? Dios. Es un Dios presente, es un Dios que está, que habla, dirige, que no necesita un lugar, que está constantemente teniendo relación con esa persona, hablándose, mostrándose, prometiéndole, cumpliendo, hablando. Verso 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día, a Isaac y a Jacob a los 12 patriarcas. Los 12 patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Leemos lo que sigue, hermano. Pero Dios estaba con él. ¿Dónde ahora? ¿Ahora dónde? En Egipto. ¿Y Dios estaba con quién? Con José, a pesar de las circunstancias que estaba haciendo. Y así como se reveló a Abraham en Mesopotamia y lo dirigió a Harán y después a Canaán, y ahí en Canaán le habló, le mandó, le dijo, estuvo presente con él, estuvo reprendiendo, exhortando. Ahora lo está haciendo con José cuando llegan a Egipto. Verso 9. Verso 10. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. ¿Quién le dio todo esto, hermano? Dios. Dios es un Dios presente que está hablando a la vida de la persona, dirigiendo a la vida de la persona, le está dando promesas, le está dando todo lo que esta persona necesita para seguir adelante. Está con ella, no necesita ningún lugar especial. Verso 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también, ¿quiénes? Nuestros padres. Entonces ahora Dios estaba ahí en Egipto con ellos. Verso 16. Los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. ¿Dónde, hermano? En Egipto. ¿Quién hizo esta obra, hermano? Dios. Dios está presente en toda esta historia. El punto principal de Esteban no es presentar a cada uno de los personajes. No se trata de eso. No está presentando a Abraham, no está presentando a José, no está presentando ahora a las 12 tribus o al pueblo de Israel. No, está presentando a un Dios que está presente en la vida del pueblo y que promete y cumple su palabra. Es ese Dios, hermano, que está presentando, que no necesita 4 paredes. ¿Sabe por qué lo estaban acusando, hermano? ¿De qué lo estaban acusando? De que había hablado en contra de quién? Del templo. Como si el templo fuera Dios. Pero si ven hacia dónde va Esteban.
Él está conociendo a un Dios activamente presente en su vida. Esteban entiende que ese Dios no está encerrado en cuatro paredes, sino que es un Dios personal, que va dirigiendo su vida en cada momento, a cada instante, que habla, que reprende, que exhorta, que está a pesar de las tribulaciones, que está a pesar de las situaciones. Ahí está, hermano. Ese es el Dios que está presentando Esteban. Verso 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se prolongase. Hermanos, ¿esto qué es? Cumplimiento de la promesa y de la palabra que Dios le había dado a quién? A Abraham. Es un Dios que cumple sus promesas, es un Dios que está activamente presente, hablando, exhortando, dirigiendo la vida de su pueblo. Y así como dijo algo, lo va a cumplir. Verso 20 dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. ¿Sí ven esta historia, no? ¿Sí se acuerdan? Pareciera que no pasa nada, pero ¿se acuerdan de la historia en Éxodo? Qué casualidad, ¿no le parece? Pero muchísima casualidad, que lo ponen en el río, y ahí estaba de pura casualidad la hija de Faraón, y lo ve y lo adopta como su hijo, y después busca quien lo pueda criar, y era su misma mamá. Es mucha casualidad, ¿no le parece? Entonces, ¿quién está en medio de todo esto? Hermanos, ¿quién? Dios. Cuando usted vino hoy, se levantó y dijo: voy a ir a la iglesia, ¿usted entiende que no vino a ver a Dios? Porque aquí sí está Dios con nosotros, pero Dios está con nosotros en donde nosotros estamos, y está dirigiendo nuestras vidas, y está hablando a nuestras vidas, exhortando a nuestras vidas, prometiendo a nuestras vidas, cumpliendo su palabra en nuestras vidas activamente, no solo en este lugar, sino allá afuera, en donde quiera que vayamos. Verso 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos y a los hijos de Israel. Y al ver a uno que le era maltratado, lo defendió, y hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Entonces Moisés, ¿qué pensaba? Que él era el libertador, ¿no? Muy bien, sí, pero el pueblo no lo entendía de esa manera. Verso 26. Y al día siguiente se presentó a unos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero. ¿Dónde, hermano? En tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Verso 30. Pasados, ¿cuánto, hermano? 40 años. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí,
en la llama de fuego de la zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Leemos juntos el verso 32, dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. ¿Qué vemos en toda esta historia? Ahora, fíjense, ahora vemos que Dios se revela a Moisés. Pero ¿dónde, hermano? No fue en Egipto. ¿Dónde? En la tierra de Madián. Y no fue cuando él fue a ver a sus hermanos, no, fue 40 años después. Es un Dios que va cumpliendo su palabra y se revela cuando se tiene que revelar, y está dirigiendo la vida de esta persona. ¿Sabe cuántos años tenía Moisés en ese momento? 80. Y entonces Dios le dice y lo envía a sacar al pueblo con 80 años. ¿Qué Dios está presentando, Esteban? Un Dios que está activamente presente en la vida de su pueblo, y se revela y se muestra, y está dirigiendo y está ordenando. No es un Dios, hermano, no es un Dios que va acompañando a su pueblo o va acompañando a los personajes bíblicos. No, para nada. Es un Dios que está tomando a las personas, revelándose a las personas, pero está dirigiendo la vida de esas personas. Verso 32 dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Verso 33, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, ¿qué, hermano? Entonces, el lugar santo, ¿dónde es, hermano? Donde está la presencia de Dios. Verso 34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Entonces, ¿qué está presentando Esteban? Un Dios que mira nuestra aflicción, que mira lo que estamos pasando, que ve lo que está pasando y que viene a nuestras vidas. ¿Para qué? Para librarnos. Es un Dios que está presente en nuestras vidas. No es un Dios que tú vienes a ver aquí a la iglesia y que cuando te vas lo dejas aquí y entonces cuando vienes otra vez lo miras. No es así. Es un Dios que está presente. Por eso cuando ellos quisieron acusarle porque hablaba, según entre comillas, mal del templo, él les dice: pero si el templo no es esto. Verso 35 dice: a este Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este, ¿qué dice? Lo envió, ¿quién, hermano? Dios, como gobernante y libertador por mano del ángel que se le había aparecido en la zarza. Entonces vemos a un Dios que ordena, que dirige, que manda, que se presenta, se revela aquí, allá, hasta allá, por hasta allá, se revela a las personas, está en control de la situación, está en control de toda la historia, y aparte de eso escoge personas, las envía, Él las envía. Ese es el Dios que está presentando Esteban. ¿Usted cree que a Dios se le zafó algo? Híjole, se me perdió, se me salió y no estoy en control de esta situación. ¿Usted piensa eso a través de lo que estamos leyendo? Están pasando años, siglos y siglos y siglos, y Dios está cumpliendo su promesa. Dios está cumpliendo su palabra. Dios está dirigiendo a su pueblo. Dios está activamente presente en la vida del pueblo de Dios. Eso es lo que está presentando Esteban. No encierren a Dios en una cajita de 4 paredes. Dios es, ahorita vamos a ver, Dios del universo, hermano.
Verso 36. Este lo sacó haciendo hechos prodigiosos y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Se está refiriendo, hermanos, a Jesús ya ahora. Verso 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces, la ley, hermanos, que se recibió por medio de Moisés y que Moisés se la dio al pueblo, ¿qué dice que es? Son, ¿cómo le llama? Palabras de qué, hermano? De vida. ¿Sí dice así o no? Hermanos, son palabras de vida. O sea, ¿qué significa? Se está refiriendo a la ley, ¿verdad? Entonces, esa ley que viene de Dios, ¿son qué? Palabras de quién? De vida para el pueblo. Verso 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones, ¿qué, hermano? Se volvieron a Egipto. Entonces estas personas, hermanos, aquí ya mete la ley, Esteban. Dios entonces se reveló a su pueblo y les dio palabras de vida, pero el pueblo, ¿qué hizo, hermano? Lo desechó. Verso 40. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo. En las obras de sus manos que se regocijaron. Y Dios, ¿qué hizo, hermano? Leemos juntos, dice: se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Leemos también el 43. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figura que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces, ¿qué presenta Esteban? Un Dios presente activamente en la vida del pueblo, de las personas a quien se revela. Va dirigiendo sus vidas, va hablando a sus vidas, a sus corazones, y les da mandamientos y ordenanzas. Estas leyes que Dios le había dado al pueblo eran leyes, eran mandamientos de vida que ellos tenían que vivir y guardar. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Se negó, rechazó, hermanos, el vivir de esa manera. Hermanos, ¿qué Dios es el que nosotros vivimos? ¿Qué crees que estás haciendo aquí? ¿Qué piensas que has venido al creer en Cristo Jesús? ¿A dónde piensas que tienes que llegar? ¿Es un Dios que está presente en nuestras vidas? ¿Es un Dios que está hablando a nuestras vidas? Y créeme, Dios lo ha hecho. Y si estás aquí es porque Dios ha hablado a tu vida, no una, sino una y otra vez, y durante años. Y parece ser que la historia se repite. Porque Dios le dio sus ordenanzas, sus mandamientos, que son mandamientos de vida, para que el pueblo viviera bajo esos mandamientos. Pero la vida de ese pueblo era una vida triste. Porque Dios, mientras más hablaba, el pueblo más le rechazaba. Más le rechazaba. ¿Y sabe qué? Se entregó a la idolatría. En el pleno desierto, acabando de salir de Egipto, el pueblo se perdió.
Verso 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. O sea, este tabernáculo es instrucción de quién también, hermano, de Dios. Verso 45, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta el día de David. ¿Qué estaba haciendo Dios, hermano? Arrojando a estas naciones que estaban en la tierra que Él le había prometido a Abraham. Entonces, un Dios que está activamente presente en la vida del pueblo. ¿Y de qué? De todas las maneras posibles, hablándoles, redarguyéndoles, dándoles leyes y mandamientos, guiándolos, llevándolos de aquí, llevándolos para acá, siempre presente, cumpliendo su palabra. Ese es el Dios que presenta aquí en el capítulo 7. Pero nos presenta a un pueblo que en vez de reaccionar positivamente ante ese Dios y Rey, lo rechaza y niega su palabra, empieza a adorar a otros dioses y Dios se aleja para que, ok, ¿te quieres entregar a esa adoración? Hazlo. Verso 46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Verso 48, leemos juntos. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, leemos, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? El querer encerrar entonces, el querer encerrar a Dios en un cuadro, en un templo, en un lugar, es, hermanos, la peor tontería que podemos hacer. Pero como en ese entonces, hace 2000 años, estas personas encerraban a Dios en el templo, pensando que Dios estaba ahí, en ese lugar, y que en sus vidas personales, al salir de ese lugar, hermanos, no afectaba sus vidas, no tenía injerencia, no tenía ningún tipo de actividad Dios fuera del templo. El pueblo entonces empezó a vivir como quería. Esa es la historia del pueblo de Israel, no desde este momento de hace 2000 años, sino desde el tiempo de Isaías, hermanos, que fueron 700 años antes de Cristo. Un pueblo que encerró a Dios en un lugar y que no afectaba sus vidas en lo absoluto. Salía del templo, salía del lugar, después de haber ofrecido sacrificio y después de haber puesto su mano sobre la cabeza de esa persona, de ese animal, habiendo entendido que ese animal había muerto por causa de él, esta persona salía y volvía a vivir aún peor de lo que estaba. ¿Qué significa, hermano? ¿Qué significa todo esto? ¿Hacia dónde va? Ese Dios que durante años el pueblo de Israel, hermanos, malentendió. ¿No será que ahora ese Dios nosotros también lo estamos encerrando en un lugar y parece que ese Dios no afecta nuestras vidas allá afuera? Entonces, ¿cómo dice aquí en el verso 51? Dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así que también vosotros, así como lo hicieron hace 700, 800 años, desde el pueblo de Israel, 1400 años antes de Cristo. Así, dice Esteban, ahora ustedes lo están haciendo. Y yo me pongo a pensar, hermanos, desde 2000 años después de Cristo,
nosotros no estamos cometiendo el mismo error. Es un Dios, hermano, lo que nos está presentando es un Dios activo, presente. La salvación que Dios nos ha dado es una salvación activa que va con nosotros, dirigiendo, cambiando, transformando. Y lo hace Dios a través de hablarnos, revelarse, a través de su palabra, a través de su ley, de sus mandamientos, de sus ordenanzas. Nos va dirigiendo para un lado, para el otro. Está presente con nosotros siempre, en todo momento, cumpliendo su palabra. Pero nosotros, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con ella? La dejamos aquí. La dejamos entre cuatro paredes. Ya estamos planeando qué vamos a hacer mañana, pasado. Ya tenemos la semana entera planeada. Pero Dios se queda aquí. Aquí está Dios. Dentro de 8 días nos vemos. Y entonces se vuelve a repetir la historia. Y se vuelve a repetir la historia. Verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, ¿y qué, hermano? Y no la guardasteis. Muy celosos de la ley, pero nunca guardaron la ley. Me quieren juzgar porque hablé en contra de la ley y del templo, pero no saben ni siquiera qué es el templo y qué es la ley. Y la ley que Dios les dio ni siquiera la han cumplido. Verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, leemos juntos, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermanos, hasta ahí. Entonces yo quiero preguntarle, Esteban y la historia de Esteban nos está revelando qué es el templo. Hermanos, ¿qué es el templo? ¿Qué es el templo? ¿Dónde estaba el templo en esta historia? ¿Dónde termina diciendo Esteban o la Biblia? ¿Dónde está el templo? ¿En quién está morando el Espíritu Santo? ¿En quién? Primeramente en la vida de Esteban, ¿o no? Y entonces, ¿quién es el templo? En este momento, en el capítulo 7, ¿es quién? Esteban. Él. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en él. Pero ahora falta algo más. ¿Qué es la ley? Porque son dos cosas, ¿no? Una ley que ellos no estaban cumpliendo. Una ley que ellos siempre rechazaron. Un templo malentendido que pensaban que lo podían encerrar en 4 paredes. Pero Él les enseña que el templo es donde está Dios, donde está la presencia de Dios. Ahí es el templo. En este caso es ¿quién? Esteban. Pero ahora tenemos que pensar por último, hermanos, ¿cómo enseña Esteban acerca de la ley? Dice aquí el verso 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está, ¿qué, hermano? A la diestra de Dios. ¿Qué está viendo? La escena, hermanos, donde está Jesús sentado a la diestra del Padre. O sea, en otras palabras, está Jesús reinando, ¿no? Y dijimos que cuando Jesús derrama de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo entonces obra para que esa persona a la cual Él está convenciendo, dirigiendo, hablando, que esa persona reconozca a Jesús como Rey de sus vidas y tome la imagen de Jesús como a Él. Viva como Jesús. Entonces miren lo que dice en el 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos
y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y le apedreaban, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso 60, leemos juntos. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo cumple Esteban la ley? ¿Cómo cumple Esteban la ley? Hermanos, ¿cómo? Vamos a Romanos capítulo 13, verso 8, hermanos, por favor. Romanos capítulo 13, verso 8. Leemos el verso 8, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué, hermano? ¿Cómo se cumple la ley, hermano? ¿Qué dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado? ¿Hasta dónde llega la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermano? Nos hace perdonar inclusive a las personas que nos están matando, nos están haciendo un mal. Pero tenemos que recordar, alguien ya había hecho eso antes. Estando en la cruz, Jesús, ¿qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿a dónde nos lleva el Espíritu Santo? Nos lleva a cumplir la ley. ¿De qué manera? A perdonar, a amar a nuestro prójimo. Dice el verso 3, verso 9, dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10, leemos juntos: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué? Es el amor. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros ahora entendemos el templo y la ley? El templo ahora somos nosotros, no es este lugar, somos nosotros. Eso significa que Dios está presente en nuestras vidas, activamente en nuestras vidas. ¿Cómo? Hablándonos, redarguyéndonos, juzgando, dirigiendo nuestras vidas de un lado para el otro. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra. Y nos lleva a nosotros a cumplir esa palabra hasta el punto de dar nuestras vidas por los demás. Hermanos, esta es la vida del creyente. La verdad lo voy a decir con todo respeto, hermanos. No la mediocre vida cristiana que llevamos cada uno de nosotros. Porque eso es. Amamos al que nos ama, le damos al que nos da. Así somos. Así somos. Y este tipo de vida es un reflejo, la vida que llevamos, es un reflejo que no hemos entendido quién es nuestro Dios. Porque si comprendemos quién es nuestro Dios, un Dios que está conmigo presente y me está guiando a través de su palabra y no me deja y no se sale cuando yo salgo de este lugar, o no me abandona cuando yo sigo adelante ahí caminando por la calle, o voy a mi trabajo, o voy a la escuela, o voy a cualquier lugar y ahí voy solito. No, Dios va conmigo, yo voy haciendo su voluntad, va dirigiendo mi vida, va gobernando mi vida,
Él está presente en mi vida, Él está ahí. Por eso yo soy el templo y vivo conforme a su voluntad. Si algo se sale de eso, ya no estamos hablando de este Dios. Te inventaste uno, ¿sí? Te diste un pasón y entonces te inventaste un Dios que quién sabe cómo es, a tu manera, a tu forma, y a ese le vienes y le cantas y le rindes. Pero no es el Dios de la Biblia. A Dios nunca lo vamos a engañar. Yo nada más lo que quisiera decir hoy es: no nos engañemos a nosotros mismos. Esta es la vida del creyente. Esta es la vida que tenemos que entender y llevar. Si la comprendemos, entonces empezaremos a vivir una vida que agrada a Dios. Amén, hermanos. Oremos.